Son ya las 12:30, el tiempo va pasando rápidamente por la mañana, pero tenemos tiempo todavía por delante aquí en Como en Casa, en directo, en Radio Televisión Marbella, pues para hablar, por ejemplo, del pasado día 3 de febrero, que fue el Día Internacional del Abogado, una profesión que tiene sus momentos bonitos y sus momentos desagradables, ¿no? Podemos decir, y más teniendo en cuenta, también depende de la rama del derecho que trabajes, que a veces tienes que trabajar en situaciones que son más bien desagradables. Bueno, pues vamos a hablar con Ramón Dávila, abogado con experiencia, y que nos pueda hablar un poco de esos momentos tanto buenos como malos que tiene esta profesión. Ramón, muy buenos días. Buenos días. Como decíamos, fue el pasado... Bueno, no sé si estas cosas le dais vosotros importancia, lo de que sea el Día Internacional del Abogado. Bueno, le damos importancia, pero yo sinceramente creo que le damos menos importancia de la que realmente tiene. Deberíamos de hacerlo más público, más notorio, que la gente lo sepa y que eso ayude un poco a poner la profesión de abogado más en el centro y también en la atención de la sociedad, ¿no? Que muchas veces se habla más bien, es que la justicia es muy lenta, es que al final la situación que están pasando, que muchas veces te meten en un juicio y eso se alarga o tal. Hay que hablar también de en qué situaciones tienes que trabajar. Porque estaba viendo hace poco, ahora mismo, esta misma mañana, una noticia de los secretarios, creo que era judiciales, que como que se quedan plantados porque del volumen de trabajo que tenían no podían. Y claro, todo eso va atrasando las causas. Creo que también había noticias en Cádiz de una causa por narcotráfico que prácticamente prescribía porque no daba tiempo debido a la saturación que hay. Claro, eso también se traslada a vuestro trabajo diario, que no es el idóneo, ¿no?, para desarrollar la abogacía. Efectivamente, justamente el progresivo deterioro de la Administración de Justicia, que se manifiesta fundamentalmente en la lentitud de los procedimientos, pues hace que nuestro trabajo sea cada vez más complicado, ¿eh? Por ponerte un ejemplo, cuando yo empecé, una reclamación, por ponerte algo que es rápido, una reclamación de despido de un trabajador tardaba aproximadamente 15 o 20 días en señalarse el juicio, porque la ley decía entonces que eran 10 días. Ahora eso mismo puede tardar 6, 7 meses, 8 meses o incluso un año. Una reclamación de invalidez o de cantidades que entonces, pues cuando yo empecé en el año 76, pues podría tardar 2 meses, ahora tardan 3 años. Yo tengo señalamientos para el año 2026 de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. ¿Qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que, digamos, por una parte en un sentido positivo, es decir, vamos a ver, ¿por qué hay tanto trabajo en la Administración de Justicia? Por 2 razones. Una, porque la estructura no se ha dimensionado con el paso del tiempo. El número de jueces, el número de secretarios, el número de funcionarios de la Administración de Justicia no ha crecido de manera proporcional a cómo ha crecido la carga de trabajo. Y por otro lado, porque cada vez hay más demanda de la sociedad. Entre otras cosas, si hay demanda, porque confía en la justicia. Es decir, si no se confiara en la justicia, otras, digamos, soluciones alternativas, como puede ser la mediación, el arbitraje, pues habrían prácticamente eliminado a la Administración de Justicia. Eso no ha ocurrido, aunque es verdad que los sistemas de arbitraje en algunas ramas funcionan bien. Pero probablemente debido justamente a la confianza que sigue teniendo la sociedad en la Administración de Justicia, es por lo que se demanda cada vez más la actuación, pero los gobiernos a lo largo de muchos años no han adecuado no se invierte, hablando claro, no se invierte en justicia porque realmente no da votos, ni un partido ni otro. Bueno, depende ahora, depende. Si nos ponemos en el debate de ahora, ahora sí parece que la justicia da votos el criticar al otro a través del sistema de la justicia. Lo hemos visto con la renovación del Tribunal Supremo, del Tribunal Supremo, del Constitucional, lo hemos visto ahora con el tema de la ley del solo sí es sí. Sí,
Pero digamos eso que afecta a un aspecto de cierta instrumentación, cierta politización de la justicia. Claro, estamos quizás en la parte de arriba. En la parte de arriba, el nivel de análisis político. Me estoy refiriendo a lo que es el análisis sociológico de lo que tú y tu familia o tus amigos pueden pensar de la administración de justicia, ¿no? Yo creo que en general la administración de servicios de justicia es un servicio valorado por la sociedad, ¿no? Y eso hace que cada vez se demande más y sin embargo no se adecúa esa carga de trabajo que cada vez es más grande, pues con la administración, con dotar de medios adecuados. Por ejemplo, los números de jueces españoles por cada 1.000 habitantes o por cada 1.000 habitantes es muy inferior al de otros países, incluso países que pueden estar en otro nivel económico que nosotros, como Portugal, por ejemplo. Portugal hay más jueces por habitante que nosotros. Incluso a nivel comparativo con otros países, incluso fuera de Europa, pues también estamos por detrás, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Porque falta inversión. Hay que, luego también, el hecho de que la Administración de Justicia esté dividida en varias competencias. Date cuenta que hay quien pertenece al Ministerio de Justicia. Ajá, a la Consejería de Justicia. Como pueden ser los fiscales, como pueden ser los secretarios. Por eso los secretarios ahora en la huelga están discutiendo con Job, la ministra. Hay quien depende del Consejo General del Poder Judicial, como son los jueces, mientras que los funcionarios normales dependen de las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias, como es el caso de Andalucía. Entonces, en Andalucía nos encontramos con 4 administraciones o 4 elementos que tienen competencias sobre distintos operadores, jueces, magistrados, fiscales, secretarios, funcionarios, cada uno distinto. Entonces, cuando uno se echa la culpa al otro, el otro se la echa al uno y al final la casa sin barrer. Por ejemplo, en el tema de los edificios de la zona, pues salvo algunas contadas excepciones, los edificios de los juzgados dan pena verlos, ¿eh? No tienen comparación con cualquier otra administración, son de segunda división, ¿no? Por ejemplo, desgraciadamente los de Marbella, ¿no? Que están en unas condiciones, pues francamente, que si fueran empresas privadas, la Inspección de Trabajo ya habría sancionado por falta de medidas de seguridad e higiene, ¿no? Bueno, Ramón, en todo este contexto, si ahora no estuviera viendo algún joven que está en ese momento de decidir qué carrera universitaria, si va a hacer una carrera universitaria, porque también puede hacer otro tipo de salidas profesionales, como la FP, pero vamos a pensar que está planteándose una carrera profesional, una carrera universitaria y Derecho forma parte de una de sus elecciones. ¿Viste? Si te escuchas así, para decir, pues no vea, ¿no? Menudo panorama, ¿no? Para ir a trabajar. Cuéntale un poco las cosas buenas que tiene el derecho. Yo estoy hablando de derecho, pero si hablamos de medicina, pues también. Imagínate los problemas de la atención primaria. Si hablamos del periodismo, también podemos hablar. Entonces, todas las profesiones están teniendo muchas dificultades porque, oye, los presupuestos son limitados. Pero yo, sin duda alguna, animaría a cualquier joven a que entre las carreras posibles escoja Derecho. Primero, porque Derecho tiene muchísimas posibilidades de ocupación, ¿eh? Tú puedes hacer una oposición a todo el tipo de administración, de ministerio. En todas ellas hay cuerpos jurídicos, en todas ellas hay actividad jurídica. Luego, por una parte, todas las administraciones, la administración central, los ministerios. Puedes también ir a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos. Todos los ayuntamientos disponen de una amplia plantilla de servicios jurídicos. Ahora incluso, pues a nivel internacional, puedes ir a organismos internacionales, que es muy bonito, puedes ir a la Comunidad Europea, puedes ir a la OTAN, que también tiene servicios jurídicos, si te gusta lo militar, puedes ir a organizaciones internacionales, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de Turismo. Es decir, España está abierta al mundo y, por tanto, todas esas posibilidades están abiertas para nuestros jóvenes, especialmente si tienen posibilidades de idioma, como casi todos, afortunadamente, todos los jóvenes españoles están teniendo. Por tanto, las posibilidades de la panoplia de actividad jurídica está muy amplia. Pero luego tiene también el ejercicio directo, como puede ser como procuradores, por ejemplo, como abogados. Dentro de la abogacía está la abogacía, digamos, judicial, del abogado, como se llama en Inglaterra, el barrister, el abogado que va
judicial, que es especialmente conocedor del derecho procesal y que es hábil en el planteamiento y en la defensa de los casos ante los tribunales. Pero también existe otra labor, que es la del abogado normal, consultor, redactor de contrato, que asesora a sociedades mercantiles, que asesora a sociedades civiles, comunidades de propietarios. Es decir, hay un campo amplísimo, amplísimo, amplísimo. Si además complementa su formación con alguna actividad, con una formación económica, todavía más, ¿eh? Luego los que son expertos en temas fiscales, es decir, hay miles y miles y miles de expertos fiscales, cada vez más, porque cada vez más compleja la estructura de los impuestos, cada vez se necesita más a un abogado para romper los esquemas tan estrictos que marcan las administraciones. Por eso, bueno, ahora mismo, por ejemplo, se acaba de dictar una sentencia del Tribunal Supremo donde declara que no es válido el valor de referencia a efecto de las transmisiones de inmuebles. Bueno, pues eso se hace a través de un abogado que es capaz de meterse en un problema profundo y saca una sentencia acorde con principios adecuados, como los abogados que se han dedicado al derecho del consumo, defendiéndolo ante las entidades bancarias, las cláusulas abusivas de compañías de seguros. Es decir, hay una cantidad de campos jurídicos donde la innovación y donde, en fin, la capacidad de inventiva y de emprendimiento sobre cuestiones y campos nuevos, que el abogado, la verdad, pues tiene ahí una posibilidad de desarrollo extraordinaria, ¿no? Bueno, esto Ramón lo acaba de explicar para aquellos que se lo planteen ahora mismo, una opción, ¿no? La de estudiar Derecho. Ahora, yo estaba leyendo aquí un poco varias entrevistas además a otros abogados con motivo de este día. Le preguntaban, ¿cuál es la parte más gratificante? Todos coinciden en haber resuelto una situación a un cliente. Un poco las gracias, ¿no? El que te den el cliente se vaya satisfecho con... Es un poco como esa la mejor parte. Totalmente. Es decir, vamos a ver, la grandeza de nuestra profesión, como también la tiene la medicina, por ejemplo, es el abogado que realmente se precia de ello, la cercanía con el ser humano. Es decir, nuestra profesión tiene la grandeza de que puedes entrar en el ser humano, en su problema. Es decir, lo que te plantea a ti el cliente es un problema normalmente esencial, que afecta a sus posibilidades de vida, si tiene necesidad de una pensión, de una protección, si ha sido violado por alguna cuestión de sus bienes jurídicos, pues tú estás para reponerlo. Si ha tenido un daño patrimonial, pues tú estás para recuperar las posibilidades económicas que le permitan vivir. Si ha tenido un daño médico, por ejemplo, pues la responsabilidad correspondiente. Si ha sido dañado por la administración, pues tú tienes la capacidad de respuesta mediante una reclamación patrimonial contra la administración. Eso, cuando tú le resuelves el problema del cual depende la vida de esa persona, tienes una satisfacción única, ¿eh? Y cuando tú ves en los ojos la alegría de la gente, o ves las lágrimas de la gente de alegría por la resolución de su problema, pues es algo único en la vida. Y Ramón, ¿qué es aquello que te hubiera gustado que te hubieran contado cuando ibas a empezar a trabajar ya como abogado? Aquello que te hubiera gustado, si esto me lo hubieran dicho antes, lo de disgusto que me hubiera ahorrado. Poco porque hablamos de la otra parte, porque siempre hay sinsabores y cosas negativas en el trabajo. Claro, siempre hay... No, la verdad que en el momento en que yo empecé no hacía falta que me contaran las cosas, yo ya tenía la idea muy clara. Pero con tu experiencia, ahora que tienes. Hombre, hay cosas que evidentemente son duras y que hubiera sido, hemos hablado antes, es decir, cuando tú ves la muerte de una persona, cuando tú ves, en fin, lesiones graves a la integridad física de la persona, cuando tú ves el sufrimiento humano y que tú tienes que dar una respuesta, pero que no puede ser una respuesta inmediata, que tiene que esperar tiempo para que se pueda reparar el daño que se le ha producido, eso es, claro, nosotros también somos capaces de llorar en algún momento cuando ves el dolor del ser humano y que lo tienes cerca de ti y que llega hacia ti como la única solución que tienen después de haberle fallado prácticamente todo. Claro,
en ciertos momentos tienes una sensación de impotencia que lastra tu fuerza, ¿no? Afortunadamente, la mayor parte de los abogados tenemos una fuerza interna que nos da el amor a la profesión, que somos capaces de superar eso y aplicar nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestra habilidad también en el diseño de la estrategia, que es fundamental para la actuación de un abogado, saber cuáles son los objetivos y saber diseñar bien la ruta para alcanzar adecuadamente esos objetivos, pues gracias a eso se superan esas dificultades. Claro. Ahora, cuando estabas hablando, me estaba viniendo a la mente esos casos mediáticos, muchas veces de asesinatos y demás, donde hay un juicio paralelo, que es el juicio de los medios y demás, y entonces sale el abogado del acusado o acusada, y claro, incluso a veces se escucha o se puede, cómo le increpa diciendo, ¿cómo puedes defender a ese asesino o asesina, tal? No sé si eso también es uno de los momentos complicados, el defender a una persona que puede que todo apunte a que realmente ha cometido un delito, pero que la ley establece que tiene derecho a que se le defienda. Claro, yo particularmente nunca he querido defender tres cosas. No he querido defender asesinatos, no he querido defender violaciones, ni tampoco drogas. Yo, como sabes, vengo de Cádiz, donde hay una zona donde había muchas drogas, y había que establecer muy claramente, porque entrando en ese sector entrabas de alguna manera en el ámbito de poder de organizaciones mafiosas, y eso a mí nunca me ha gustado. Pero, como tú bien has dicho, no hay que olvidar que el derecho a la defensa es un derecho constitucional, es un derecho fundamental. Y más, hay algo también constitucional, la presunción de inocencia. Es decir, no solo cualquier persona tiene derecho a ser defendida mediante abogado, de acuerdo con la Constitución y los convenios internacionales de derechos humanos, sino también que tiene derecho a la presunción de inocencia. Y es más, la alteración de esa presunción constituye una violación de derecho fundamental que, de acuerdo con el artículo 24 de la Constitución, puede dar lugar a la protección judicial, ¿no? La violación de esos principios pues es propio de sistemas de dictadura, impropio de un Estado de Derecho. El Estado de Derecho se cualifica precisamente por la protección de esos derechos fundamentales, ¿eh? Por muy desagradable que le pueda parecer a quien sea. El profesional que está ahí no está bendiciendo el delito, está defendiendo al delincuente, que es distinto. Como decía la Guardia Civil en su umbral, odia el delito y compadece el delincuente. Pues de alguna manera eso. Es decir, nosotros, los abogados, no estamos patrocinando delitos, sino defendiendo a personas que tienen un derecho constitucional a ser defendidas. Bueno, ya vamos a terminar, que como decíamos, la entrevista con Ramón era con motivo de ese Día Internacional del Abogado, y queríamos pues un poco hablar un poco de la profesión, que muchas veces pues a veces viene con cierto, no sé si mala fama, porque como en todo hay buenos, malos y regulares. Influencia de los americanos también. Influencia de las películas americanas. Eso sí, tendrían que verlo. Y yo tengo la oportunidad de estar en un juicio y es diferente. No tiene nada que ver, y si alguno todavía tenía alguna duda, no ni se ponen de pie, ni hacen toda la historia y demás. Es que eso es muy, muy cinematográfico. Pero yo, para terminar, si volvieras a empezar a estudiar, volverías a elegir Derecho, ¿no? Sin duda alguna. Sin duda alguna. Mira, yo tuve una duda y empecé, cuando en Madrid, empecé Periodismo y Derecho. Hice el primer curso, los aprobé los dos, pero ya dije, ya, lo mío es el derecho, dejo el periodismo. Y ahora estoy casado con una periodista. Al final tú sabías que algo te iba a tocar. Bueno, pues Ramón, muchas gracias. Nada, ha sido un placer. Muchas gracias por Muchas gracias. Ya te llamaremos para otros temas, a ver si nos los puedes explicar. Yo lo de la ley del solo sí es sí, sin entrar en valoración política, un poco. Sí, a nivel técnico. El por qué Cuando quieras. Explican, dicen los políticos,
que es para que las penas sean más duras y al final estamos viendo lo contrario. Pero eso otro día viene y si puedes nos lo explicas. Cuando quieras. Sí, sin entrar en temas políticos ni valoración política, Sí, el tema jurídico, a nivel jurídico. Pues nosotros que decíamos tenemos que seguir. Bueno, son las 12, la 1 menos 10 ya. La 1 menos 10 y tenemos todavía que contarles muchas más cosas, pero se han dado cuenta de que no les he dado todavía el tema del tiempo y demás, aunque sea tarde se lo voy a decir rápidamente. Hoy nos indica la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos cubiertos, vamos a tener lluvia, aunque ya menos probable e intenso por la tarde. Y sobre todo en la zona de la provincia, en el este de la provincia. Temperaturas sin cambios o suben, vientos de componente este aumentando a fuerte, menos intenso en el este de la provincia. Lo de los vientos fuertes, lo que hemos comentado al principio del programa con Javier Martínez, jefe de la Policía Local. A partir de mañana entra alerta amarilla precisamente por fuertes rachas de viento, así que precaución. Y eviten sobre todo por el riesgo de caída de rama o de algún balcón que pueda caer algo. Hoy en Marbella, temperatura de 16 grados de máxima, 12 de mínima y como ven en el mapa tenemos probabilidad de lluvia tanto mañana, el sábado un poquito, pero ya la mitad del sábado por la mañana ya entra el sol, el domingo también vamos a tener, al igual que el lunes, el martes y el miércoles aparece agua. Veremos a ver en qué condiciones. En cuanto al precio de la luz, se paga 22 céntimos de media hoy el kilovatio. A esta hora se paga 25 céntimos. Ya saben que a partir de las 2 hasta las 6 de la tarde es el tramo económico y desde las 6 de la tarde hasta las 10 el tramo más caro del día. En cuanto a la gasolina, hoy le voy a decir el precio más barato de la gasolina 95 está a 1,58 € y lo más caro se paga a 1,77. En cuanto al gasoil, a 1,56 lo más económico y a 1,78 lo más caro. En cuanto al tráfico, a esta hora vamos a actualizar el mapa porque lo tenemos abierto hace un ratito y vamos a ver porque si hay algún tipo de incidencia en nuestras carreteras. Afortunadamente no indica nada la DGT en su radar de incidencias. En cuanto al valor del Euribor, vuelve a subir un poquito, ya está en 3,43 el último valor que tenemos y que va camino de los 3,40 y veremos a ver si supera los 3,5 puntos. En cuanto a la prensa, fotografías para el transporte, sobre todo porque ya se acaba la obligatoriedad de llevar mascarilla, ya es de forma voluntaria. Y es el titular que hoy coge el Diario Sur, la doble cara del fin de la mascarilla en Málaga. Y es eso, se ve a 4 personas sentados en el metro, en un vagón del metro, y hay 2 con mascarilla y 2 sin mascarilla, con absoluta normalidad. Las fotografías para este tema, el titular es algo económico. La fiebre por las letras del Tesoro llega a Málaga ante los ínfimos intereses de la banca. Y por otro lado también destacamos que, por ejemplo, el obispo de Málaga veta a los divorciados para cargos directivos cofrades. Y el gobierno pretende privatizar la torre de control del aeropuerto. En cuanto a la opinión de Málaga, fotografía desgraciadamente un día más para el terremoto de Turquía y para el milagro que se produce con el rescate de personas debajo de los escombros. Buscando el milagro, así titula hoy la opinión de Málaga, y es el momento en el que se rescata a un niño debajo de unos escombros, pues ese momento, por decir, mínimo de felicidad en una situación cada vez más caótica y que las cifras ya hablan ya claramente de superando los 13.000 fallecidos. El titular es para un tema más local. 4 de las 5 promotoras que aspiraban a las torres de Repsol se retiran. Urbania mantiene su oferta para las 5 parcelas municipales y Stoneway, Acciona, Hexacón y Single Home ya no van a participar en la subasta. Además de esto también desarticulan una violenta banda de sicarios. Y por otro lado, hablamos del Málaga Club de Fútbol. Blue Bay y Lot Gestión intentan paralizar la llegada del nuevo director general. Y me queda aquí el diario Málaga Hoy. La ley del solo sí es sí lleva al límite a la coalición de gobierno. Irene Montero admite una fuerte discrepancia con el PSOE. Sánchez elude polémica al enumerar los éxitos del Ejecutivo. Y también declaraciones de la ministra de Justicia, Pilar Llop. Asumo los gravísimos efectos por las rebajas de penas.
Además de esto, el tema de las mascarillas. La mascarilla no se despide del todo. Muchos usuarios del transporte público mantienen la protección pese a no ser obligatoria, y Andalucía gana en 4 años hasta 241 empresas desde otras autonomías. Son, como decimos, algunos de los asuntos que hoy destaca el diario Málaga Hoy. Por último, por ejemplo, el PSOE pide al alcalde una moratoria a la vivienda turística. Por destacar otros asuntos que trae la prensa provincial. Bueno, pues hoy a esta hora, casi a la 1 de la tarde, hemos traído esta agenda, que es con la que casi siempre hablamos, pero hoy, como se nos unían los invitados de uno y otro, y además los que teníamos a través de la videollamada, bueno, pues estábamos, como decíamos, al filo ya de la 1 de la tarde. Le voy a decir a Maribel, si me parece, nos vamos a la publicidad y volvemos en unos minutitos, que tenemos invitado importante para este fin de semana en San Pedro de Alcántara. Así que nos vamos a la publicidad y volvemos rápidamente.